Aunque yo les llamé las 3 P's y la estructura de la iglesia y vamos a hablar sobre eso, pero quisiera comenzar comentándoles algo que tenemos que entender de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios totalmente trascendente, pero aunque parezca contrario, también es inmanente. Gracias. Y lo que quisiera explicaros un poquito de eso para que después podamos entender cómo Dios puede trabajar en nosotros. Los jóvenes pueden pasar a su clase. Gracias. Los adolescentes. Gracias. ¿Qué significa la palabra trascendente? Cuando decimos que Dios es un Dios trascendente, estamos diciendo que Él es alguien que va mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, soñar o pensar. Dios traspasa todos los límites que nosotros podamos captar. Dios es trascendente, es más alto, es más grande, es más poderoso que todo lo que se nos pueda ocurrir. Está más lejos que nadie. Él es soberano, Él es omnipotente, es un Dios que trasciende, que va más allá siempre de lo que en nosotros se nos pueda venir a la cabeza. Y esto significa sencillamente que cuando nosotros nos congregamos como iglesia, venimos a adorar a aquel que es Dios completamente, Dios de Dios, es alguien todopoderoso. Y hay que acercarse con temor y reverencia. No nos engañemos. Porque las mismas escrituras dicen, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Los israelitas, cuando vieron cómo Dios se manifestaba en el Sinaí, temblaban de miedo. Y la tierra temblaba, el fuego ardía, la montaña humeaba. No se sabía qué pasaba, y cuando oyeron la voz de Dios ya le dijeron a Moisés, mira, que te hable a ti, porque nosotros no podemos aguantar su presencia. Es decir, Dios va siempre mucho más allá de lo que podamos pensar o imaginar. No hace mucho estaba leyendo y algo muy curioso, en el 2016 el Hubble, que es un telescopio que está en el espacio, obtuvo una imagen que gracias a unas circunstancias especiales que se dieron en mitad del espacio con unos electrones que hicieron como si fuese un cristal de aumento, pues aparte de que el Hubble tiene mucha capacidad, pero resulta que junto con esa nube estelar, pues se multiplicó por 100 la capacidad del telescopio que está ahí en el espacio. Y pudieron tirar la fotografía a la estrella más lejana de la Tierra que se ha conocido. La estrella más lejana de la Tierra se llama Ícaro, así le pusieron. Y es una estrella azul, súper potente. ¿Sabe a qué distancia está de nosotros, Ícaro? Está a 9.000 millones de años luz. 9.000 millones de años luz. El Dios que la hizo está por encima y aún más fuerte, poderoso y más distante. 9.000 millones de años luz, no sé si entienden eso, pero si quieren calcularlo sería imposible. Pero si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, habría que multiplicarlo por 60 para saber cuánto viaja la luz en un minuto. Y ese resultado habría que multiplicarlo por 60 para saber cuánto viaja la luz en una hora. Y eso habría que multiplicarlo por 24 para saber cuánto viaja la luz en 24 horas. Y habría que multiplicarlo después por 365 días para saber cuánto viaja la luz del sol en un año.
Y cuando hubiésemos obtenido esa cifra, entonces tendríamos que multiplicarla por 9.000 millones de años para poder saber a dónde, la distancia en que está esa. Probablemente a lo mejor ya ha desaparecido esa estrella, pero su luz todavía está viajando hasta nosotros y se ve. Nuestro Dios se escapa de nuestra imaginación. Dios es más grande. Dios es más poderoso. Dios es real. Y necesitamos entenderlo. Miren, porque aparte de lo imponente que tiene que ser estar en la presencia de Dios, también nuestro Dios es un Dios inmanente. Y cuando decimos que es un Dios inmanente, estamos diciendo que Él puede estar en cualquier parte, por muy chiquitito que sea, por muy grande que Él sea. Y que aunque en el diccionario, si buscan la palabra, nos dice que es algo que podemos diferenciar mentalmente, pero que no se puede separar de sí mismo, es algo indivisible. Pero Dios es un Dios que habita. Miren, en Isaías capítulo 57, el verso 5, se nos presentan esas dos características de Dios. Dice el verso 15 de Isaías 57, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Esa es la, ¿cómo llamarlo? Esa es la omnisciencia, el poder a la máxima expresión. El Dios que está en todas partes. Pero dice también, pero también vivo con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Así que es tan grande que el universo no lo puede contener, pero es tan pequeño que puede vivir en el corazón de los que espíritu humilde y los que son contritos y se humillan. Dios es grande. Y Dios se hizo pequeño. Es tan grande que pudo hacerse hombre, criatura. El Creador se hizo criatura, nació como nosotros de una mujer, de la Virgen María. Y después de nacer, vivió una vida sin pecado. No tenía por qué morir, porque la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Pero Jesús no había pecado, así que no tenía que morir. Pero fue a la cruz y aceptó morir, no porque le quitaran la vida, sino porque Él la puso de sí mismo. Dice, yo tengo poder, este poder y es lo que me dijo mi Padre. Puedo poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Y ese es el mandamiento que Él me dio. Y puso su vida y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió, no por sus pecados, sino por los nuestros. Al tercer día, dice las Escrituras, que se levantó de entre los muertos y hoy está vivo. Y no solamente está vivo, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el que está a la diestra de Dios, a su derecha. Él es el todo omnipresente, el todo grandioso, el Dios trascendente, pero que al mismo tiempo se hace pequeño y quiere vivir en el corazón de los humildes y quiere vivir en el corazón de los que están quebrantados. El orgullo lo que hace en nosotros es levantar una coraza para que no nos hagan daño. Pero cuando permitimos que esa coraza se caiga y que otros nos hieran y nos quebranten, entonces es cuando Dios está dispuesto a venir a nuestra ayuda. Entonces cuando Dios dice, aquí estoy, y yo puedo consolar tu corazón, y yo puedo darte confort, y yo puedo ayudarte. ¿Y todo esto tiene que ver con la vida de la iglesia? Pues sí. Red Stewart en su libro Body Life dice, la iglesia está sobre la tierra no para hacer lo que otros grupos pueden hacer, sino para hacer lo que ningún otro grupo puede hacer. ¿Y qué significa eso? Que nosotros estamos aquí con una misión que otros no pueden hacer.
Hay gente que trabaja y ayuda a su prójimo, hay gente que ayuda a los necesitados, hay que ayuda a los enfermos, hay muchas cosas que pueden hacer y realmente hay que estar agradecido por todo ello. Pero la iglesia tiene una misión que cumplir que nadie más puede hacer. Y es declarar las grandezas de aquel que se humilló hasta lo sumo, pero que el Padre ha exaltado hasta lo sumo. Y esa es la misión de la iglesia. Y esa es nuestra tarea. Por eso vamos a mirar algunos pasajes más. Todo eso tiene que ver con nuestra estructura de iglesia. Es decir, cuando nosotros nos congregamos como comunidad, venimos a adorar a aquel que es grande y excelso y sublime. Pero mientras le alabamos y le adoramos en comunidad, cuando estamos unidos, entonces Dios se hace pequeño y se acerca a nosotros y suple nuestra necesidad. Y cuando nos reunimos en grupos pequeños en las casas, empezamos desde lo pequeño. Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el mío? Vamos a ayudarnos, vamos a orar juntos. Y conforme vamos dejando que Dios actúe, entonces resulta que vamos descubriendo su grandeza y lo todopoderoso que Él es. Por lo tanto, las dos cosas son necesarias en la iglesia: la comunidad y los grupos pequeños. Y tenemos que desarrollarlos. Y tenemos que decir: Señor, ayúdanos a cumplir tu propósito. Miren, vengan conmigo a Mateo, capítulo 18, para no hacernos muy largo. 18, el verso 18, 19 y 20. Y dice así. Si leen conmigo primero el verso 20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Verso 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Hay quien no le da valor a los grupos pequeños, porque ya nos conocemos y sabemos las virtudes, los defectos, las fallas, pero el congregarnos en el nombre de Jesús, para bendecirnos, para ayudarnos, para dejar que Dios se manifieste en ese grupo pequeño, lo que ocurre es sencillamente que Él ha dicho: donde hay 2 o 3 en mi nombre, congregados en mi nombre, con un propósito, venir a buscarme a mí, entonces yo estoy allí en medio de ellos. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Le voy a explicar una cosa. Lo que hace a la iglesia, ya sea grande o sea pequeña, no es que tengan todo un mismo credo, no es que todos estén de acuerdo en lo mismo. Es la presencia de Cristo. Es la presencia de Cristo. Cuando la iglesia se congrega, cuando nosotros, ya seamos pocos o seamos muchos, estamos invocando el nombre del Señor, allí Él está. Y tenemos que aprender a ser conscientes de la presencia del Señor cuando nos acercamos a tomar el pan y el vino, cuando nos saludamos los unos a los otros, cuando nos buscamos. Cuando era joven, en una reunión nos dijo el pastor: cuando saludes a la gente, no le digas que Dios te bendiga, que eso es una práctica muy acostumbrada entre nosotros, que Dios te bendiga, que es un buen deseo, desear que Dios te bendiga. Pero bendícela tú. Es decir, en alguna manera, dile: ¿cómo te puedo bendecir? A mí se me ocurrió pues obedecer lo que había enseñado el pastor. Y le dije: ¿cómo te puedo bendecir? Y la chica a la que me dirigí me dijo: pues mira, resulta que me hace falta dinero para coger el autobús y volver a casa. Vale. Metí la mano en el bolsillo, saqué las monedas que tenía y se las di. Era mi dinero para irme yo a casa en el autobús. Me quedé sin dinero y sin poder irme en autobús. Me fui andando hasta mi casa, pero yo la bendije.
Y cuando en lugar de decir que Dios te bendiga, le decimos, ¿te puedo bendecir? Algunas veces, bueno, dio la casualidad que tenía para mí y lo compartí. Pero si no hubiese tenido, en alguna otra manera. Y eso es estar en comunión. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de la presencia de Cristo en un grupo casero o en la comunión de los santos cuando la iglesia se reúne, eso es importantísimo. Claro que nosotros experimentamos más la presencia de Dios cuando estamos a solas, porque hablo con Él, Él habla conmigo, no tengo a nadie alrededor que me moleste, busco un sitio tranquilo, busco su palabra, me habla las Escrituras. Pero ese es Dios inmanente en ti. Pero para congregarnos en el nombre de Jesús, tenemos que estar dispuestos a abrirnos para que lo que hay en nosotros salga y fluya y toque a otros y bendiga a otros. Por eso es muy importante que nosotros entendamos qué es la presencia de Cristo en nosotros. Él dice que habita en los corazones humildes, con aquellos que están quebrantados. Y tenemos que aceptarlo. No es agradable contarle a los demás nuestros quebrantos, nuestros dolores, nuestras luchas, nuestros problemas. Pero cuando soy honesto, sé que estoy en medio de los únicos que pueden hacer la diferencia en mi vida por medio de su oración o de su intercesión. Lo que nosotros hacemos aquí cuando nos dirigen en la alabanza nos abre un poquito, por eso es que nos gusta tanto la alabanza, porque en eso compartimos un poco de Cristo entre todos. Pero después cuando tenemos que charlar, pues ya no es tan fácil, ¿no? Porque tengo que seguir abriéndome a los demás. Así soy. Tengo virtudes, tengo defectos. Soy uno más que necesita de Dios tanto como tú, hoy seguramente más que tú. La presencia de Cristo en el cuerpo. He aquí, dice el Señor en Mateo 28, Jesús se les acercó, les habló diciendo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los días. Si el Señor está en ti, está contigo todos los días. Pero muchas veces, porque estamos tan atareados en las cosas cotidianas, en las cosas de qué hacer, no somos conscientes de que su presencia está en nosotros. Y tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser consciente de que a donde voy tú vas. Cuando estoy en el supermercado, estás conmigo. Y cuando estoy hablando con alguien, estás conmigo. Y cuando estoy orando, estás conmigo. Y cuando voy a donde no debo ir, también estás conmigo. La presencia. Lo que hace a una iglesia diferente es la presencia de Cristo. Y nosotros tenemos que andar buscando para que esa presencia se haga manifiesta, que otros lo perciban. No solamente cuando nos cantan un cántico hermoso, sino cuando nos abrimos a que el Señor se mueva entre nosotros. Necesitamos esa presencia. Eso hace la diferencia entre una iglesia y otra. Entre los que buscan a Dios de todo corazón. Pero el verso 20 nos habla de su presencia, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pero miren lo que dice el verso 18 de Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y eso de qué nos habla? El poder de atar y desatar. Lo que hace una iglesia diferente es la P de poder. El poder
De Cristo, claro. Lo que hace diferente cuando nosotros nos congregamos no es solamente su presencia. Es que donde Dios habita, Dios llena. Lo que Dios habita, Dios lo llena. Si Dios está en tu corazón, no puede ocupar un rinconcito de tu corazón. Tiene el derecho a ocupar todo el corazón. Y si Él ocupa todas las áreas de nuestra vida, mi vida sexual, mi vida diaria de trabajo, mi vida intelectual, mi vida social, cuando Él controla todas las áreas de mi vida, me está llenando de su presencia y a través de su presencia lo que Él llena, Él lo empodera. Y entonces tengo poder para hablar, declarar, exaltar el nombre de Dios. Y por eso dice el texto, como le dice a sus discípulos, de cierto os digo, es decir, os lo aseguro, gracias, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa que hay un poder de parte del Señor que viene con su presencia, viene también su poder. Y esa es la iglesia que Dios busca. Una iglesia donde su presencia se hace real y una iglesia donde su poder se manifiesta. ¿Me entienden? ¿Y eso qué significa? Que nosotros vamos a actuar no en base a lo que sabemos o entendemos o tenemos, porque tenemos bien poco. Yo no tengo poder. Pero me acuerdo de lo que decía Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sabe eso qué significa? Que él estaba lleno de la presencia del Señor y del poder de su Espíritu. Y cuando nos damos cuenta de que Dios nos envuelve completamente, pero no solamente está a nuestro alrededor, también está dentro de nosotros, somos capaces de atrevernos contra los poderes de las tinieblas. Somos capaces de decir, Señor, atamos y desatamos tu presencia, desatamos tu gloria, desatamos tu visión, desatamos tu voluntad en medio nuestro. Somos esa la iglesia. Y eso nos corresponde, eso nos hace diferentes. Allí donde hay 2 o 3, allí estoy yo. Allí donde estoy yo, hay poder. El poder que venció a la muerte, el poder que venció al pecado, el poder que le pisó la cabeza a la serpiente, el poder de Cristo. Y tenemos que ser la iglesia que tiene presencia de Dios, que tiene poder de Dios. ¿Me entienden? En Juan 14, el Señor hizo una promesa muy interesante. Verso 20. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14, 20. Os daréis cuenta en aquel día que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí hay muy interesante los personajes que intervienen. Yo, Jesús, dice, estoy en mi Padre. Yo, Jesús, estoy en vosotros. Y vosotros estáis en mí, Jesús. Y si Cristo está en nosotros, y nosotros estamos en Cristo, y Cristo está en el Padre, nosotros también estamos en el Padre. Por eso le podemos decir Padre nuestro. Porque es nuestro Padre, porque es el Padre de Cristo, y Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Y Él está en el Padre. Entonces nosotros podemos decir, Padre mío, ayúdame. Padre nuestro, ayúdanos. Es la presencia de Cristo en nuestro interior. Y en nuestro contexto, cuando nos congregamos 2 o 3, o más de 2 o 3, cuando le dejamos que su presencia se manifieste. Es muy importante, porque si no, no aceptamos esa promesa. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, Cristo está en el Padre. Entonces yo estoy en el Padre.
No os dejaré huérfanos, le dijo el Señor. Vendré a vosotros. Y si esto es así, bueno, el siguiente versículo, hemos leído el verso 20, pero el siguiente, el 21, dice, ¿quién es el que me ama? Juan 14, 20, en aquellos días os daréis cuenta que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. La pregunta es, ¿amamos al Señor lo suficientemente? Compromiso, porque amor es compromiso, como para ver que el Padre nos ama, ver que Él nos ama y dejar que Él se nos manifieste. Esa es la iglesia que Él anda buscando y preparando. La presencia del Señor llena, la presencia del Señor capacita. ¿Y para qué? Pues vamos a ver el versículo que nos falta por leer, que es el verso 19 del capítulo 18. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y aquí no es cuestión de poder, no es cuestión de poder, sino, fíjense que esta P, primero tenemos que descubrir el poder de el acuerdo. Pero aquí lo que nos está presentando es el proyecto de Dios o de Cristo. Cristo vino a cumplir los propósitos, más que proyecto podríamos llamar propósito, ¿verdad? Pero los propósitos de Dios es el proyecto de Dios. Cuando Él dice que pedid lo que queráis, no está diciendo pídete ya el Mercedes que te hace falta, como algunos van por ahí diciendo, ¿no? O no está diciendo pídeme los millones que están en el mundo y el mundo es mío, y mía es el oro y mía es la plata. Eso dice la Biblia. Pero algunos han pensado que lo que podemos pedirle es Señor, hazme rico. No. Cuando nos ponemos de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, y cuando pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que recibimos aquellas cosas que le hayamos pedido. Eso dice las Escrituras. Por lo tanto, cuando nos ponemos en común acuerdo, nos proponemos trabajar en nosotros para llegar al acuerdo de qué queremos. Pues queremos que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra nación, en todos los demás. Porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿No dice eso Pablo en Romanos? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo que tenemos que buscar es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestro pueblo. Entonces, empezamos a entrar en los propósitos de Dios. Y ya no es mi proyecto, es el proyecto. Dios envió al Hijo para que cumpliese su proyecto, sus propósitos. Y el Señor nos dejó aquí para que nosotros sigamos su obra. Así que los propósitos de Dios es lo que Dios nos va a capacitar y nos va a dar. Él nos llena, nos capacita y nos envía. Porque cuando nos llena y nos da de su poder, entonces nos envía para cumplir sus propósitos. Otra vez os lo digo, si os ponéis de acuerdo 2 o 3 en la tierra acerca de cualquier cosa que pidierais, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una cosa que tenemos que entender. Si no estamos en común acuerdo, no funciona. Pero cuando estamos como una iglesia unida en la presencia del Señor, en el poder de Cristo y en el propósito de Dios, vamos a ver lo que antes no habíamos visto. Que el Dios que es trascendente también es un Dios inmanente que se mueve entre nosotros. Y si Dios está entre nosotros, como dice el texto, ¿quién contra nosotros? Si Dios está entre nosotros,
entonces podemos hacer aquello para lo cual la iglesia está llamada a hacer. Lo que otros no pueden hacer, manifestar la presencia y la gloria de Dios entre su pueblo. ¿Y esto qué tiene que ver con la estructura de la iglesia? Ustedes saben que yo fui el obispo nacional de una organización religiosa, fui por muchos años, 20 años, dentro de una estructura piramidal y terminé diciendo las estructuras piramidales no sirven. Pero he descubierto que no es así, que Dios trabaja con cualquier estructura donde se le busca de verdad. Pero lo importante es qué estructura nos dejó Él. Y lo que Él nos dejó fue, como dice William, no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo los nombres se me van siempre, perdonen, a ver si lo tengo por aquí. William Bacon, que escribió un famoso libro que se titula La Segunda Reforma. Él dice, Dios creó a la iglesia con dos alas para que pudiera volar alto. Una eran las reuniones en el templo y otra eran las reuniones en las casas. Y la iglesia crecía y se desarrollaba. Cuando en el 312 Constantino pues, une a la iglesia, admite la iglesia y la saca de las catacumbas y se acaba, la iglesia ya no es una iglesia perseguida, empezaron a llenar los templos y los templos se llenaron, ya no se escondían para reunirse en grupos pequeños, se reunían en las casas y allí donde podían en los templos grandes. Pero empezó también a generarse una institucionalización de las jerarquías. Y ya no eran solamente el hermano que tenía un don, la hermana que tenía un llamado, el otro que tenía un ministerio, el otro que... No, ya empezaron a jerarquizarse y vino a existir lo que se llamaba los oficios dentro de la iglesia, ¿no? Diáconos, presbíteros y episcopos. 3 oficios que menciona la Biblia. Y esos empezaron a dirigir desde los templos. Claro, como dirigieron desde los templos, pues los grupos pequeños era que se les escapaba un poquito del control. Y pues entonces lo que se hizo fue nada de reuniones en las casas, nada que Dios se manifieste en los hogares. Venir al templo y adoramos juntos y recibir la enseñanza de los líderes, de los que sabemos. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo se le cortó un ala a la iglesia, porque la iglesia tenía, dice el libro, de hecho se reunía en el templo y por las casas. Al quitar las reuniones de por las casas, lo que ocurrió sencillamente es que la iglesia, si quería experimentar a Dios, tenía que ir a los templos. Pero Dios se puede experimentar en las casas, Dios se puede experimentar en cualquier lugar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y claro, si un ave quiere volar con un ala, aunque lo pudiera hacer porque tuviese un ala muy fuerte, estaría dando vueltas siempre en círculo, porque necesita 2 para poder dirigirse de un lado para otro. Y nuestra iglesia, o las iglesias en términos generales, han dado muchas vueltas. Pero Dios está levantando un pueblo que va a volver a los inicios, a las raíces. Y volver a las raíces sencillamente empezar a reunirnos en las casas y en el templo. Así que, si no lo haces, lo digo para todos, incluyéndome a mí, empecemos a darle valor a las reuniones en las casas. Y sobre todo a reconocer que en las reuniones caseras empezamos del Dios cercano a mi quebranto, a mi dolor. Y ese Dios empieza a trabajar en nosotros y cuando terminamos nos descubrimos que es glorioso, inmenso, exageradamente grande. Está más allá de los 9.000 millones de kilómetros de años luz, pero está tan cerquita como que lo siento, que lo palpo, porque su presencia, su poder y sus planes, sus proyectos de vida para nosotros es lo que Dios quiere desarrollar en la iglesia de hoy. Si ustedes me están entendiendo, están dándose cuenta de algo. El Señor quiere revolucionarnos. Es verdad que seguimos tradiciones y no podemos dejar nuestra cultura eclesial de la noche a la mañana.
pero sí que tenemos que ir reorientándonos hacia el plan de Dios. Tengan en cuenta que antes de que Cristo regrese a la tierra a manifestarse en gloria, va a manifestarse en gloria en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces la iglesia tiene todavía por vivir un nuevo avivamiento, el último avivamiento, y tenemos que estar preparados para eso. Si Dios va a moverse en la iglesia, honestamente, aunque quitáramos las sillas y todos estuviéramos de pie, aquí pueden caber 200 personas. Pero lo que Dios va a hacer es mucho más grande. Y no lo podríamos tener, aunque tuviésemos 5 cultos cada día de la semana y 5 cultos en domingo. Aún así, no habríamos alcanzado ni el 10% de la población. Así que lo que necesitamos darnos cuenta que esos grupos pequeños son la base a través de la cual el Señor va a desarrollar toda una iglesia totalmente interrelacionada entre sí, pero no dependiendo los unos de los otros, sino unidos. Por eso es que te necesito, porque estoy unido a ti en Cristo y tú estás unido a mí en Cristo. Porque estamos en Cristo y Cristo está en el Padre y Cristo está en nosotros. Y nosotros somos su cuerpo, su casa. Pablo preguntaba a los de Corintio, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su presencia, individualmente, pero también en comunidad, abriéndonos el corazón. Entiéndanlo, yo sé que es más fácil estar a solas con Dios, aunque no nos gusta mucho tampoco, porque cuando estás a solas con Dios, se suben los colores muchas veces y tiene que decir, Señor, perdóname otra vez, lo siento, Señor. Pero sabemos que su amor es para siempre y que no nos deja de amar, y entonces de ahí tenemos que llevarlo al grupo pequeño. Es que a mí me da vergüenza decir lo que he sentido, la voz que me ha dicho el Señor, el Espíritu Santo. En el grupo pequeño es fácil, porque conocen todo, todos te conocen y no te van a juzgar, te aman. Los grupos grandes es más difícil levantarse y decir, Dios me ha dicho, y además le ponemos voz de algunos, bueno, no quiero burlarme, pero no es tanto que Dios me ha dicho, es tanto, cuando nos encontramos con Dios, su presencia se hace real, y entonces su poder se hace real, y entonces se cumplen sus propósitos. Tu vida tiene propósitos como iglesia y como individuo, y Dios no ha acabado contigo, porque si hubiese acabado contigo ya no estarías aquí. Dios sigue teniendo planes con tu vida, con la mía. Y por eso estamos aquí. El día que hayamos cumplido su proyecto, pues nos llevará con Él. Pero mientras tanto, tenemos que cooperar para que se cumplan sus planes en nosotros y en la iglesia. Y en nuestro pueblo. Para eso tenemos que decirle, Señor, te necesito. Señor, dame más de tu presencia. Tengo que decirlo, algunas veces nos reunimos unos poquitos en la reunión de oración, pero creo que fue la semana pasada, fuimos 12 y la presencia del Señor estaba ahí entre nosotros. Y no hace mucho, fuimos 4 y la presencia del Señor estaba ahí con nosotros. Cuando estamos en común y de común acuerdo. Por lo tanto, iglesia, tienes que buscar como individuo y como congregación tenemos que buscar más de la presencia de Dios. Uno no sabe más de la Biblia por estudiar mucho la Biblia. Uno sabe y conoce más a Dios cuando se relaciona con Él. Y cuando estamos en oración, en intercesión, en súplica, en acción de gracias, en alabanza, en adoración, cuando estamos delante del trono, allí Dios va formando su imagen en nosotros. ¿Recuerdan? Moisés bajaba de estar en la presencia de Dios y su rostro brillaba.
pero cuando iba pasando el tiempo se tenía que poner un velo porque se le iba apagando la gloria que había recibido de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice, nosotros ahora, pues mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, vamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y cuando nosotros estamos en su presencia como iglesia y miramos el rostro del Señor y descubrimos su hermosura y descubrimos cuán grande es, esa gloria se va transfiriendo a nosotros. Adán se rebeló porque no quería parecerse a Jesús, quería ser Jesús, él quería ser Dios. Y le engañaron diciendo, vas a ser dioses. No. Ahora Cristo el Hijo de Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se humilló. Y vino a buscar lo que se había perdido. Y ahora nosotros cuando buscamos a Jesús, nos encontramos a nosotros mismos. Porque encontrar a Jesús es encontrarte a ti mismo. Y estando en adoración es ir siendo llenado de su presencia y por lo tanto de su poder y de sus planes para tu vida. Presencia, poder y plan, y proyecto de Dios, propósito de Dios para nosotros. Si nosotros lo aceptamos, vamos a ser una iglesia transformada y transformadora. Amén. Oramos un momento, nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que haga una obra en nosotros. Solamente tu presencia sobrecoge, pero también tu presencia, Señor, nos atrae como un imán, porque tú eres hermoso, porque tú eres precioso, porque tú tienes tanto para nosotros, que te bendecimos y te adoramos por lo que eres, pero también te damos gracias por lo que has hecho y queremos darte gracias por lo que harás. Señor, ven y quédate en nosotros permanentemente en esta comunidad, de tal manera que tu gloria se perciba desde otros lugares. Invocamos tu nombre sobre nuestras vidas. Invocamos el nombre santo de Jesús, el resucitado, el que venció a la muerte, el que venció a la serpiente antigua, el que ha triunfado sobre el pecado. Lo invocamos sobre nuestras vidas y queremos ser la iglesia que cumple con tus propósitos. Queremos ser la iglesia que se siente llena de la gracia y de la presencia de Dios y del poder de Dios. Señor, oramos en tu nombre. Haz la obra completa para que tu presencia, tu poder y tu gloria se manifiesten en CCA, en el Centro Cristiano de Alaurín. Señor, haz la obra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu y transfórmanos para tu gloria. Queremos llevar tu gloria allí donde vamos. Por eso rogamos que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas. Que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas. Que tú puedas ser glorificado y tus planes completos, cumplidos en nosotros y a través de nosotros. Por eso oramos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien aquí que en esta mañana necesita oración,